El Colonia es uno de los equipos que esta temporada no la está pasando muy bien en Bundesliga, ya que se encuentran en el antepenúltimo puesto, es decir, que lucharían el playoff por el descenso. Sin embargo, es también uno de los equipos más históricos y más queridos en todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de Das Board en Bundeslocos. El Colonia, o Köln, dicho de alguna manera extravagante por mí, queriendo imitar el acento alemán, es uno de los clubes que a veces da sorpresas, a veces da decepciones. Es un equipo pues que realmente ha sido muy inconsistente en los últimos años, ya que lo hemos visto descender, ascender de nuevo, que no le vaya muy bien en los ascensos y demás. Pero es uno de los clubes que diría yo que es imposible de odiar en fútbol a nivel mundial, sin importar de dónde seamos o de qué club seamos. Y es que tiene muchas características que hacen entrañable este club, esta organización, por decirlo de otra manera. Y algo que muy pocos saben es que, como tal de la Bundesliga, o de cuando se fundó de esa manera, ya no era el campeonato alemán del inicio de los tiempos, el Köln es el primer campeón de la Bundesliga. Fueron el campeón en la temporada del 63-64, sorprendiendo quizás para muchos ese dato, ya que uno pensaría, ¿qué le pasó? Bueno, cosas que pasan, ¿no? En el fútbol y en la vida, uno se termina hundiendo en la miseria, o en las deudas, o demás. En el caso del Köln, un conjunto de situaciones que, bueno, también a lo largo de tantos años, pues evidentemente algo así le iba a pasar como a muchos otros clubes. Sin embargo, el Köln, pese a haber tenido descensos constantes, es un equipo que en 2013 en la 2013-2014 volvió a ascender, esperando consolidarse o esperando esta vez sí conseguir un poco más de estabilidad en la máxima categoría del fútbol alemán. Que no le fue tan mal si decimos que, bueno, después de su ascenso en la siguiente temporada quedaron 12avos, bastante aceptable, siendo que uno cuando asciende pues lo primero que quiere es salvarse del descenso y bueno, ya de ahí lo demás es un premio absoluto. Sin embargo, para el Köln, la temporada 16-17 fue una de sus mejores en todos los aspectos, quizás la mejor de años recientes, debido a que luego de casi 30 años habían podido volver a clasificar a torneos europeos. Tenía muchísimo tiempo que no veían Champions o Europa League y podían lograrlo, quedaron en quinto puesto, maravillando por mucho a la afición de la Bundesliga. ¿Por qué? Porque también tenían a jugadores underdogs, de cierta manera. Tenían a jugadores que pese a que sonaban, realmente no eran los demás reflectores. Pero el asunto con el Köln y el por qué yo creo que no solo yo, sino muchos estamos muy encariñados, es el tema de que en la temporada siguiente a esa clasificación europea, que bueno, esa clasificación europea de cierta forma les costó el descenso, ya que el cansancio, el vestuario, el calendario y demás aspectos les acabaron jugando en contra para que prácticamente se echara a perder todo lo que se había construido en el año anterior. Pero el asunto está en que, pese a que descendieron, los dos jugadores más icónicos de esta generación del Köln no salieron, siendo que eran jugadores que perfectamente pudieron haberse ido tanto a un equipo de media tabla o de tabla un poquito más alta de Bundesliga, como tabla media de, digamos, Premier, por ahí tabla, pues no sé si entre el tercer y séptimo puesto quizás Liga Española, Liga Italiana, además, pero eran nombres muy interesantes como son el de Timo Horn, que ahora mismo tiene 27 años, es decir, era un portero bastante joven cuando descendió con este Colonia, y era un portero que pues cumplía con ciertas características muy interesantes para lo que era Bundesliga sobre todo. Y Jonas Hector, el capitán, el eterno capitán del Köln, que pareciera que lleva ya ahí como 50 años, pero no es así. Además de que Hector ha sido referente por la banda izquierda para la selección alemana. Quizás ya recientemente no tanto, pero en su momento lo fue. Fue un jugador indispensable para esa Alemania dominadora, para esa Alemania que daba miedo y que parecía que podía armarse 3 o 4 plantillas titulares y competir Eurocopa o competir Mundial. Y ambos pudieron haber salido perfectamente
Porque de que ofertas hubo. Y más por el hecho de que un equipo que desciende, que si de por sí en Alemania hay la diferencia de los precios respecto a, digamos, otras ligas, al menos a nivel interno, digamos, comparando con lo que se gasta en Premier, comparando con lo que se gasta a veces en Italia entre los mismos equipos, lo que se gasta en Alemania no es tanto en ese aspecto. Ahora, para un equipo que acaba de descender, quizás pudieron haber vendido todavía muchísimo más baratos. Y no dudo que al Köln le hubiera caído bien ese dinero. Sin embargo, el hecho de que se hayan mantenido pese a eso y que hayan buscado ascender y lo hayan conseguido y no se tardaron nada en volver a hacerlo, es algo digno de admirar, es algo bellísimo de cierta forma, es algo atractivo de este equipo. Y es algo que de cierta forma a muchos quizás les pudiera traer nostalgia dependiendo de qué equipo apoyen y que probablemente les recuerde a algunos otros, como en su momento, digamos, River cuando descendió, la Juventus cuando la descendieron, descendió, muchos otros casos, dependiendo, pero es algo muy bonito del fútbol alemán, ese cariño, esas historias que pareciera que ya no vamos a encontrar nunca. Bueno, aquí tenemos quién sabe si de las últimas, pero es algo bonito de recordar. Además, a nivel ya de un aficionado un poco más sumergido en este mundo, tienen una cantera muy interesante, o han tenido jugadores muy interesantes en su cantera, que por decir tan solo de años recientes, generaron o produjeron o exportaron a 3 campeones de la Sub-21 del 2017, de la Alemania Sub-21 de 2017. Por ejemplo, a Yannick Gerhardt, que si bien ahora está en el Wolfsburg, que a mi parecer en el Wolfsburg su trabajo está siendo un poco infravalorado en ese aspecto y no está quizás teniendo los mayores reflectores que podría, es un buen jugador y salió del Köln. Mitchell Weiser, que ahora mismo quizás no ha tenido el mejor paso que se le esperaba por lo que mostró en el Bayern, después en el Hertha y ahora en el Leverkusen, quizás se ha apagado un poco a comparación de lo que se esperaba cuando jugaba más como un extremo o como un medio recargado hacia la banda que como es el lateral que ahora que ha cumplido esa función, pero de que es un buen jugador está, y ahí tiene un título al menos y un título de peso. Y Lukas Klünter, que en el Hertha ahora mismo, pues quizás, recordando que el Hertha ha sido una decepción a lo que se esperaba de esta temporada, al menos es otro jugador que ha producido un perfil interesante, sigue siendo un jugador joven, sigue habiendo posibilidades de que quizás despegue en 1 o 2 años, pero vamos a ver qué pasa. Respecto al Köln, en general es un club que ha producido bastante talento en ese aspecto, además de que es el 4º club en Alemania que tiene más socios. Esto es un dato bastante llamativo, siendo que los otros 3 son obviamente Bayern y Dortmund y el Schalke 04, otros históricos de Alemania y otros queridos por la afición, odiados por otras aficiones, pero en general equipos que uno asocia, que uno si los ve en comparación en el contexto actual, quizás no ve mucha similitud, pero el Köln en general es un equipo que tiene mucho cariño. Sobre todo podríamos verlo en su ciudad, obviamente como con cualquier otro club extranjero, con cualquier otro club europeo de cualquier parte, pero en general transmiten mucho cariño, mucha confianza, una vibra muy enérgica de amor hacia el fútbol, hacia lo que hacen y hacia lo que es el desarrollar el mismo talento alemán. Quizás no vemos un club ganador y forjador de nombres llamativos como digamos el Schalke más recientemente o el Dortmund que rescata perlas de otros países y que los convierte quiero decir que explota su potencial al máximo y los vende en 100 veces más de lo que lo compraron. Quizás no es el caso, pero es un club que discretamente ha generado jugadores muy interesantes que en su momento fueron importantes para, digamos, esa Alemania y que pudieran perfectamente serlo para esta generación alemana dentro de 2 años, 3 años, antes de que lleguen al punto de bajada de su nivel, suponiendo que no exploten. Pero es además, de hecho algo que no mencioné es que también hay mucho cariño en el tema, en Latinoamérica a este equipo
a nivel histórico porque su primer jugador latinoamericano fue CC y fue de los primeros jugadores latinoamericanos en jugar en Bundes. Y más recientemente John Córdoba, el colombiano, que lo hizo muy bien con el Colonia, le permitió eso saltar al Hertha, volviendo al Hertha que no ha terminado de cumplir. Pareciera que tendría que dedicarle 2 o 3 capítulos, pero bueno. John Córdoba es otro ejemplo de por qué hay ese cariño a la afición. Y finalmente, por los colores del equipo que representan bastante a la ciudad, porque representan bastante el cariño que hay de sus aficionados, de cómo se abrazan, esa chispa de conexión afición-equipo. Porque, por ejemplo, el Colonia, a diferencia de otros clubes, no solo en Alemania, sino en otros países también. Bueno, algo que hay que entender es que en Alemania, en las regiones, normalmente cada región tiene su dialecto más allá de solo hablar alemán. Es decir, por ejemplo, el bávaro, en este caso, Colonia tiene un dialecto específico también, un dialecto local, que se han ido perdiendo muchos a nivel cultural, pero que están presentes todavía. Y es que en el estadio se cantan las canciones en el dialecto local, haciendo yo creo que como que un poco más de nicho al equipo en ese aspecto, y siendo canciones del equipo y muchas adoptadas del Carnaval de Colonia, que es una tradición típica de la ciudad, que de verdad me encantaría algún día poder visitar Colonia para poder ver cómo conecta la afición con un equipo que ha tenido sus altas y bajas, quizás más recientemente más bajas que altas, bastante más bajas que altas, que es el punto más alto, pero vaya, o sea, de verdad proyectan algo increíble. Es un equipo bellísimo que de verdad recomiendo mucho seguir a las personas que no están todavía engranadas con algún equipo de Bundes y que, quién sabe, quizás dentro de 5 o 10 años tal vez puedan regalarnos alguna sorpresa, algún título, no sé, alguna historia maravillosa de esas que da el fútbol a veces, y que recomiendo de verdad tenerle ojo a este Colonia. Así desciendan o no esta temporada, así se mantengan otras temporadas, lo que sea, el Colonia es un equipo que siempre para los aficionados de Bundes va a estar presente de muchas formas, sobre todo yo creo que por el tema de la cantera, pero en general es un equipo bellísimo, es imposible de amar a mi parecer por esto y muchas más razones, y se los digo yo siendo extranjero, no me imagino cómo debe ser para un local de Colonia, un nacido en Colonia, cómo debe estar conectado con este equipo. Y es algo muy bonito de presenciar. Son historias que el fútbol ya casi no nos da. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en este Das Wort, en este capítulo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Lo disfruté tanto desde la parte de la investigación como de la explicación y la narración. La verdad es que es un equipo que siempre me ha llamado bastante la atención en muchos aspectos. No sé, es muy bonito. Es un sentimiento muy bonito. Vamos a ver cómo les termina yendo en general en esta temporada. Yo creo que tienen bastante más posibilidades de salvarse que de terminar descendiendo. Ahora mismo están en el 16º puesto con 15 puntos. Están a 2 del Arminia Bielefeld, que es el siguiente, y del Hertha, que ahí ese Hertha nomás aparece por todos lados en el video de hoy. Y están por encima del Mainz con 10 y del Schalke con 7. Entonces yo creo que tiene sus posibilidades para al menos quedar cómodo en el puesto de playoff. Que eso me parece que ya está casi asegurado. Y aún tienen algo que ofrecer. Es un equipo que está jugando muy bien a pelota parada. Ya cerrando un poco más de lo que es el análisis. Juegan muy bien a pelota parada. Tienen jugadores interesantes ahora mismo en su plantel. Tienen conexión y tienen liderazgo con Jonas Hector y Timo Horn, por ejemplo. Falta mejorar obviamente ciertos aspectos y es un equipo que tiene huecos porque es un equipo pues que tiene poco de haber ascendido y que pues vendió a algunos de sus jugadores clave en esta temporada del descenso. Pero pues bueno, veremos cómo les acaba yendo. Espero hayan disfrutado este capítulo. Recuerden amar el hermoso fútbol alemán por motivos como este y otros y volverse bundeslocos.